Hemos quedado en el video anterior, vamos a ver en esta zona el nervio vestíbulo coclear. Recordemos que es un nervio que es compuesto, proviene de una parte vestibular, que es esta, ¿cierto? En donde vemos un conjunto de órganos en realidad vestibulares, que corresponden a 5, en los cuales vemos 3 canales o conductos semicirculares, sumados a esas pequeñas ampollas en donde terminan estos conductos semicirculares, y le sumamos ahí el utrículo y el sáculo, ¿cierto? Estos son muy importantes, estos órganos, porque van a censar diferentes aceleraciones. En el caso, por ejemplo, de los conductos semicirculares, fíjense, tienen una orientación que básicamente es igual a cuando movemos la cabeza. O sea, uno puede mover la cabeza hacia atrás, hacia adelante, frenar, por ejemplo, que lo capta el utrículo con el sáculo, o las aceleraciones hacia arriba y hacia abajo. Bueno, todas esas aceleraciones que tiene el cuerpo hacia anterior, hacia posterior, hacia arriba, hacia abajo, o los movimientos angulares, ¿cierto? Son censados en esta zona. Precisamente los angulares son censados acá en los conductos semicirculares, y las aceleraciones tanto verticales como horizontales son censadas acá, tanto por el utrículo como por el sáculo. Entonces esa información es la que va a formar el nervio vestibular. Por este lado vamos a tener la cóclea, que es el órgano auditivo por excelencia, ¿cierto? Fijémonos que la cóclea va a corresponder a un caracol, básicamente, de tejido óseo que adentro tiene líquido, que es muy importante, como el caso de la endolinfa, que va a permitir entonces censar estas frecuencias de sonido y van a ser captadas, ¿cierto?, por estas neuronas, que van a depolarizarse entonces y transportar este impulso nervioso, ¿cierto?, a raíz del sonido captado por el oído. ¿Bien? En este caso, la cóclea la vemos en el oído interno, ¿bien?, igual que el vestíbulo. Entonces ambos nervios, tanto cocleares, que trae la audición, y el nervio vestibular, que trae el equilibrio, se juntan y forman el nervio vestíbulo coclear, que llegaba ahí al surco pulpopontino en la parte más lateral y termina ahí en sus núcleos, ¿cierto? Recordemos que este nervio es aferente, sensorial, ¿cierto? Produce una aferencia especial en el caso del sonido y en el caso del equilibrio. Bien. Recordemos que el equilibrio es importante porque acá en el troncocéfalo después vamos a encontrar una serie de vías que captan esta parte del equilibrio y envían información motora hacia los músculos axiales del cuerpo humano para mantener el equilibrio o para mejorar la postura, ¿bien?, para no caernos en el fondo. Nota esa capacidad de contracción rápida. En el caso de la audición va a terminar en esta zona, ¿cierto?, relacionado con el surco lateral del cerebro, principalmente en el giro temporal superior. ¿Ya? Esta zona es la área auditiva primaria y alrededor vemos la área auditiva secundaria. El nervio glosofaringeo entonces es mixto, igual que el vago. El glosofaringeo entonces es sensitivo del tercio posterior de la lengua, que era la parte que nos faltaba. Participa en la inervación del oído externo también. Inerva la parótida, acuérdense. Y participa, como su nombre lo dice, en la faringe y en la lengua, como habíamos visto al comienzo, además de inervar la mucosa de todo el oído medio, ¿ya?, esa región que llamamos región timpánica. Y va a ser motor, o sea, va a inervar muscularmente o motoramente al estilofaringeo y a la parótida, como habíamos dicho. Bien. En el caso del vago, el vago es el nervio parasimpático más importante, yo diría, del tronco y del abdomen del cuerpo humano. Recordemos que no hay estructuras parasimpáticas en el tronco ni en la región lumbar, sino que dependemos de este nervio vago que desciende desde la parte del troncoencéfalo hacia el cuerpo, en el tronco, básicamente. Entonces va a ser motor de los músculos constrictores faringe, excepto el estilofaringeo, que lo habíamos visto. Inerva los músculos intrínsecos de la laringe, ¿cierto?, del paladar, excepto el tensor del velo del paladar. Si ustedes se acuerdan T con T, entonces el tensor del velo del paladar lo inerva el trigémino. Inerva el músculo liso de la tráquea, de los bronquios, el tubo digestivo y parte del miocardio, o sea, participa en una inervación directa hacia el corazón. Y va a ser sensitivo, o sea, trae la información desde la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el esófago, el estómago, el colon, hasta la flexura cólica izquierda. Ya vamos a ver que ahí corresponde al término del nervio vago, en la flexura cólica izquierda, lo que divide el colon transverso del colon descendente. Entonces, como vimos, el nervio glosofaringeo, el número 9, ¿cierto?, es aferente visceral general, es sensitivo en el fondo del seno y glomo carotídeo. Eso es muy importante porque sensa las fajas de presión. Cuando, por ejemplo, nos paramos rápidamente, uno tiende a
tener como un síncope, que es como un desmayo en el fondo, pero uno se recompone rápidamente por la contracción que está dada por la musculatura lisa de los vasos carotídeos, que comprimen rápidamente y restablece la presión, ¿cierto?, sanguínea que va hacia el cerebro. Cuando nos paramos, recuerden que la columna de sangre, como es columna de líquido, cae y por unos microsegundos el cerebro deja de estar irrigado y por eso da como una especie de desmayo, pero eso rápidamente es sensado por el glosofaringio para posteriormente producir una contracción arterial y más restablecer el flujo sanguíneo hacia el cerebro. El aferente somático general, ¿cierto?, también sensitivo del tercio posterior de la lengua, la faringe, el oído medio y la tuba auditiva. O sea, trae la información del tacto, presión, temperatura y dolor de la parte de atrás de la lengua, de la faringe, ¿cierto?, como su nombre lo dice, del oído medio. Acuérdense que trae la información de la mucosa del oído medio y también trae la información de la tuba auditiva. Eso lo podemos sentir cuando hay alguna infección, por ejemplo, en la tuba auditiva, o cuando vemos alguna infección típica en el oído medio. Bien, importante recordar que en el oído medio está esa cadena de huesecillos, ¿cierto?, que transformaba la energía sonora de la parte aérea hacia la parte mecánica. Bien, y el equilibrio no estaba en el oído medio. Por favor, recuerden eso. Siempre el oído, recuerden que está en la parte vestibular del oído interno, ya que eran esos 5 órganos. Y la tuba auditiva también la podemos sentir cuando vamos subiendo, por ejemplo. Uno puede sentir cómo se tapan los oídos, ¿cierto? En realidad se comprime la tuba y cuando volvemos a bajar, ¿cierto?, vemos cómo esta se comienza a destapar o abrir muchas veces, y eso es sensado básicamente por el glosofaringio, ¿cierto? Ahí uno abre la cavidad oral a veces, o se comprime la nariz, ¿cierto?, y puede abrir nuevamente esta tuba auditiva, que es muy importante porque regula las presiones de la nasofaringe con el oído medio. La aferencia especial o sensorial del gusto, acuérdense que inerva el gusto de la parte posterior de la lengua, el tercio posterior, ¿cierto?, porque los 2 tercios anteriores estaban inervados por el nervio facial. Bien. Y eferente visceral general, ¿cierto?, es autónomo porque acuérdense que va a inervar secretoriamente la glándula parótida, ¿ya? Y como era cortito, ocupábamos al ganglio óptico y al nervio auriculotemporal para poder transportar estas fibras secretoras. ¿Bien? Eferente branquial, sí, porque inerva un músculo derivado de los arcos faringios, ¿cierto?, de los arcos branquiales o faringios, como era el caso del músculo estilofaringio. ¿Bien? Recuerden que ese era un músculo dilatador de la faringe, a diferencia de los típicos constrictores. Bueno, el trayecto es importante, acá lo vemos si nos ubicamos en la imagen, esto anterior. Aquí veo parte de lo que es el maxilar con los dientes superiores, acá veo la lengua, cortada la mandíbula acá, y puedo ver los músculos típicos de la lengua. En ese caso ahí veo el músculo oído-gloso, al estilo yoillo, el estilo gloso que está ahí, ¿cierto? Y podemos ver acá los vasos, como son la carótida común, ¿cierto?, la carótida interna, la carótida externa que está acá, la vena yugular interna y entre medio de los dos siempre hay el nervio vago. ¿Ya? Por acá es importante que vamos a ver 2 nervios dando una vuelta en esta zona. Si nos fijamos, el nervio glosofaringio, una vez que sale, ¿cierto?, del cráneo, comienza a descender, va a pasar entre la carótida externa y la carótida interna, ¿ya? Pasa entre medio. Y luego se mete en esta zona que ya vamos a ver más adelante, que va a terminar a la altura de las tonsilas palatinas, esa estructura que nosotros llamamos la amígdala. Bueno, ahí termina el recorrido en general del nervio glosofaringio. ¿Bien? Y un poco más abajo, el segundo nervio que veíamos con esta forma de U también, corresponde al nervio hipogloso, que al salir, entonces, este, en vez de pasar entre medio, pasa por fuera de los 2 vasos carotídeos, tanto de la arteria carótida interna como de la externa, ¿cierto? La vemos como avanza por fuera y llega entonces a la parte lateral de la lengua. Bien. Este nervio, el hipogloso, va a inervar todos los músculos de la lengua, excepto uno que era el paratogloso, que está inervado por el vago. Bien. Recordemos ese que se mete de inmediato hacia la profundidad de esta zona faringea, corresponde al glosofaringio. Recuerden que pasa entre medio de las 2 arterias. Bien, entonces va a llegar a esa zona que habíamos dicho en este corte sagital, ¿cierto? Ahí está el paladar duro, paladar blando, ¿cierto? Recuerdan, la lengua, mandíbula, columna cervical, nasofaringe, orofaringe, y en esta zona, ahí al lado de esa tonsila, que es la tonsila palatina, que nosotros le decimos amígdala, entonces va a terminar el recorrido del glosofaringio en ese punto. Si lo hacemos un zoom, entonces podríamos ver que esa tonsila, al sacarla, deja este espacio o fosa, ¿cierto?,
que va a permitir entonces la llegada del nervio glosofaringio ahí y cómo llega a inervar la parte del tercio posterior de la lengua. ¿Ya? Muy importante. Entonces, por eso nos molesta tanto la región de la tonsila cuando se inflama, la típica amigdalitis o tonsilitis, entonces por eso es tan dolorosa, porque en el fondo es información que trae el nervio glosofaringio. Bien, habíamos hablado del nervio petroso menor, ¿cierto? Que era parte del glosofaringio. Recordemos que el nervio petroso menor lo vemos acá, ¿cierto? El nervio petroso menor se origina del oído medio, ya en esta caja que llamamos caja timpánica, y es la recepción de la rama timpánica del glosofaringio que vemos acá, ¿cierto? Que ingresa y se distribuye a partir de este plexo que va a estar ubicado sobre el promontorio, que es un tejido óseo que sobresale en el oído medio a causa de la cóclea que está en el fondo. Y a partir de ese entonces vamos a tener este nervio petroso menor que recibe, fíjense, información simpática de los vasos. ¿Bien? En este plexo timpánico entonces vamos a recibir información del glosofaringio a través del ramo timpánico y sumado a eso va a recibir información simpática de este ramo del plexo carotídeo interno, ¿cierto? Recordemos que esta información que subía por los vasos, tanto de la carótida como de la arteria vertebral, trae información simpática desde la región cervical o del tórax. ¿Ya? Por lo tanto, viene con ya sus componentes autónomos del nervio petroso menor que va a salir, ¿cierto? Bien, ahí vemos la comunicación entonces entre el facial y el glosofaringio y ahí vemos el ramo timpánico, ¿cierto? Ese ramito que se va a meter hacia la región del promontorio que habíamos visto acá. Entonces ese ramito corresponde a ese ramito timpánico que va ahí. Ahí posteriormente se forma el nervio petroso menor. Bien, ¿para qué sirve entonces el nervio petroso menor? Entonces es simpático postganglionar porque ya viene sinaptado desde el cuello y la región del tórax, pero es parasimpático preganglionar, ¿cierto? Este recordemos que se va a ir al ganglio óptico y después de pasar por el ganglio óptico, ahí lo parasimpático va a ser ahora postganglionar y se va a ir al nervio auriculotemporal para inervar la parótida. Bien, si buscamos el nervio petroso menor, estaría al lado del mayor. Recordemos que el nervio petroso mayor es parte del facial, ahí donde veíamos la primera curvatura entre la porción laberíntica y timpánica, donde está el ganglio geniculado, se daba el nervio petroso mayor, y al lado de él, saliendo ahí, aparece el nervio petroso menor. Ya recordemos que es dependencia del nervio glosofaringio. Si lo recordamos una vez más, teníamos el nervio glosofaringio, su emergencia que corresponde al nervio petroso menor, ¿cierto? Que ya es simpático postganglionar, pero es parasimpático preganglionar, porque al pasar por este ganglio óptico, ahí recién se transforma en parasimpático postganglionar y ocupa al nervio auriculotemporal para poder inervar a la parótida. ¿Ya? Entonces es importante saber que la parótida queda inervada por el nervio glosofaringio a través del nervio petroso menor. Si les pregunto a quién ocupó al nervio auriculotemporal, que es un ramo de P3, ¿cierto? Específicamente el tronco posterior, recordamos que el tronco posterior del nervio mandibular era ese ramo o tronco más gordito. Bien, y dijimos que inervaba toda esta región, ¿cierto? Fijémonos que acá veo la membrana timpánica, como está casi transparente, ¿cierto? Ahí veo el mango del martillo. Y fíjense acá, veo un oído medio con pus dentro, ya que muchas veces entonces se tiene que abrir para poder sacar todo ese pus, ¿cierto? Que puede ser a causa de una infección, ¿cierto? Y una futura inflamación. Entonces tenemos que drenar todo ese contenido. Bastante doloroso. Entonces, ¿quién trae la información del oído medio? El que inerva toda esta mucosa, todas estas paredes del oído medio, entonces era el nervio glosofaringio, al igual que esta mucosa de la tuba. ¿Cierto? Toda esta mucosa de la tuba también está inervada por el nervio glosofaringio. ¿Bien? Incluso el nervio glosofaringio puede atravesar la membrana timpánica y también participar en la inervación del conducto auditivo externo. Así entonces el conducto auditivo externo hemos visto que queda inervado tanto por el facial como por el vago, como también por el glosofaringio. Bien. En el caso del gusto, acuérdense que el gusto del tercio posterior de la lengua se encarga el glosofaringio, ¿cierto? Y el tercio posterior también de la lengua también lo trae el glosofaringio en el caso de la sensibilidad. O sea, tanto el gusto como el tacto, presión, temperatura y dolor
del tercio posterior de la lengua, ahí se encarga específicamente este nervio, que era el glosofaringio, que dijimos que llegaba a la altura más o menos de la tonsila palatina o amígdalas, como la llamamos. Bien, ya lo más posterior, ¿cierto? En esta zona, entrando hacia la faringe, hablamos de la inervación vagal. El vago, entonces, como vemos, fíjense el origen real, tiene muchas aferencias y eferencias a nivel nuclear dentro del concéfalo. Recibe mucha información y también da mucha información. Ya se fijan, cuando se origina, entonces pasa por el foramen yugular, ¿cierto? Como es típicamente el caso del 9, 10 y 11, nervio craneal. Y al descender, entonces va a participar en la inervación también de los constrictores faringios, ¿cierto? Y de hecho acá se forma un plexo, que era el plexo faringio, que también participa ahí el nervio glosofaringio. ¿Bien? Pero en términos generales es importante saber que todo esto queda inervado por el vago, primera instancia, ¿cierto? Va a participar en la inervación de un músculo del paladar también, que era el palatogloso. ¿Bien? Ese músculo que forma parte de una abertura acá que tiene la cavidad oral va a estar inervado por el vago, y es importante porque cuando nos colocamos los dedos en esta zona, ¿cierto? Nos dan ganas de vomitar. Entonces, ¿por qué nos dan ganas de vomitar? ¿Cierto? Y ahí salvábamos al amigo en la fiesta, qué sé yo, cuando estaba muy mal. ¿Por qué pasa eso? Porque esto queda inervado por el vago. Bien, y el vago tenemos que saber, a partir del paratogloso, que después se dirige directamente hacia el tubo digestivo. Bien, va a inervar todo el tubo digestivo, ya sea el esófago, ¿cierto? Y después vamos a seguir descendiendo, pero también recordar que va a inervar la laringe, ¿cierto? Porque la laringe quedaba inervada por el nervio laringio superior, que es del vago, y el nervio laringio recurrente, ¿cierto? Ese que se da una vuelta, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿cierto? Con distintas estructuras. Y ese laringio recurrente subía por la tráquea y se aprovechaba de inervar todos los músculos laringios. Por lo tanto, el vago inerva todas las estructuras musculares laringias. Eso es importante saber. ¿Ya? La mucosa también que está por dentro. Y después avanzaba por la tráquea, ¿cierto? En la parte digestiva descendía desde la faringe hacia el esófago, inerva toda la musculatura acá esofágica, y después avanzaba hacia el corazón. ¿Ven? Se mete ahí gracias a los vasos, porque este corazón tenía un saco pericárdico entonces, y se aprovecha entonces de los vasos para participar acá de la inervación cardíaca, y de los vasos cardíacos que van al pulmón se aprovecha de pasarse también a los pulmones para poder inervar los bronquios que están a nivel pulmonar. Entonces participa en la inervación tanto cardíaca como pulmonar también en este punto. Y luego sigue avanzando por el tubo digestivo para poder llegar al estómago, ¿cierto? Y aquí va a inervar también toda la musculatura gástrica, toda la, la parte importante del tubo digestivo como el estómago, y después avanza por todo el intestino delgado inervándolo a partir de esta placa peritoneal que se llama mesenterio, ¿cierto? Aprovecha de inervar todo el tubo digestivo, ¿cierto? Y va a terminar entonces inervando parte del apéndice, el ciego, colon ascendente y parte del colon transverso. Bien. Entonces desde este punto va a inervar parte del páncreas, por ejemplo, va a inervar parte, se aprovecha de los vasos para avanzar al hígado, etc. O sea, toda la parte digestiva está a cargo entonces de este gran nervio parasimpático, como es el caso del vago. Tenemos que saber que como es parasimpático tiende a bajar el metabolismo y por eso generalmente después de comer como que nos da mucho más sueño, más flojera, ¿cierto? Tiende a bajar un poquito más el estado anímico. Bien. Importante nervio parasimpático. ¿Ya? Recuerden por qué, porque en esta región del tórax y del abdomen no hay estructuras simpáticas, no hay estructuras parasimpáticas por sí solas. ¿Ya? Solamente habían estructuras simpáticas en esta zona. Entonces, para que existiera el equilibrio, necesitábamos de este nervio vago que le diera la parte parasimpática. Entonces, en el caso del nervio vago y glosofaringio, entonces habíamos hablado que el vago inerva un músculo del paladar, ¿cierto? ¿Cierto? Todos los músculos del paladar están inervados por el vago, ¿bien? Excepto uno, que era el tensor del velo del paladar. ¿Ya? El tensor del velo del paladar quedaba inervado por el trigémino. Bien, te conté para que se acuerdan. Lo sensitivo de la laringofaringe, el nervio vago. El motor de la laringe y faringe, también el nervio vago. ¿Ya? Aunque también recibe algunas aferencias del glosofaringe. Pero vamos a quedarnos con esto. ¿Qué hacía el glosofaringio entonces? Era inerva el músculo estilofaringio
es sensitivo del tercio posterior de la lengua, es sensorial porque trae el gusto del tercio posterior de la lengua, es sensitivo de la orofaringe, o sea, todo lo que está detrás de la lengua, ahí atrás, todo esto de glosofaringeo lo trae en la parte sensitiva, tacto, presión, temperatura y dolor, y es un aferente visceral porque trae la información del cuerpo carotidio, ¿cierto? Que estaba acá, a nivel del seno carotidio, que trae la información, ¿cierto? Cuando caía bruscamente la presión y permitía entonces señalar o dar este impulso avisando al cerebro que se ha caído un poco la presión para poder restablecer la presión arterial rápidamente. Entonces, esta zona del seno carotidio, ¿cierto? O el cuerpo carotidio que está acá, entonces está inervada por el glosofaringio y por eso ayuda mucho en la presión arterial. Si lo vemos en este esquema, vemos la nasofaringe, ¿cierto? Inervada sensorialmente o sensitivamente por V2, ¿cierto? Vemos la orofaringe, inervada por el glosofaringio, ¿ven? Y la laringofaringe, inervada ahora por el vago. De ahí está lo que les comentaba, en donde se producía casi una especie de plexo, porque se confunden los nervios tanto del glosofaringio como del vago. ¿Ven? Se ven los moraditos ahí, son nervios del glosofaringio, los ramos faringios, y los otros corresponden a ramitos del nervio vago. ¿Ya? Ese es el famoso plexo faringio. Pero en su mayoría dijimos que los músculos constrictores iban a estar inervados por el vago. Y el estilo faringio en específico, ese era por el glosofaringio. Bien, y vamos terminando entonces con los últimos dos nervios, que era el accesorio, que es básicamente motor, lo que tenemos que aprender, ¿cierto? Primero, es un motor para el músculo esternocleidomastoideo, ese músculo importante del cuello, y para el trapecio. Y el hipogloso es importante porque inerva todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso, que estaba inervado por el vago. Entonces, el nervio accesorio, ¿cierto? Es un nervio que se origina de un núcleo que se llama núcleo ambiguo, sale del surco retroolivar, ¿bien? Junto con el 9, 10 y 11, ahí vemos la oliva del bulbo, y detrás se forma un surco que lo llamamos retroolivar, y sale el glosofaringio ahí, el vago y el accesorio. Bien, en este surco retroolivar y un poquito más abajo, de hecho, el nervio accesorio tiene dos raíces, por así decirlo. Una raíz que va a ser vulvar, o sea, que nace del bulbo, y fíjense, va a tener muchas raíces que nacen de la médula espinal. Por lo tanto, tiene una raíz espinal y una raíz vulvar. Y esto es como el matrimonio corto, que siempre les digo, como sucede quizá actualmente. Porque la raíz espinal y la raíz vulvar se casan ahí, se juntan, ahí en la iglesia, en este punto, que es el foramen yugular. O sea, en el foramen yugular se juntan las dos raíces, ahí se llaman, pero al salir de la iglesia, pum, del foramen yugular, se separan en dos ramos. Un ramo que va a ser interno, que le pasa las fibras motoras al vago, y un ramo externo, que es el que efectivamente va a inervar tanto el nervio, o sea, el músculo esternocleidomastoideo, como el músculo trapecio. ¿Ya? Entonces aquí vemos la conexión directa del sistema nervioso central con algunos músculos, como el caso del trapecio. Ven que se contractura bastante cuando uno está estresado o somatiza mucho, ¿cierto?, la energía nerviosa en este músculo, sobre todo el trapecio, y además de él, recordar que inervaba también el músculo esternocleidomastoideo. ¿Bien? Siendo el ramo externo, acuérdense, específicamente quien los inerva, siendo que el ramo interno, acuérdense que se va con el vago. Por eso hay una teoría después que al final se dice que lo que inerva el vago en el fondo también participó de alguna medida el nervio accesorio. Y el nervio hipogloso dijimos que inerva todos los músculos de la lengua. Recordemos que lo vemos pasando por fuera, tanto de la carótida interna como la externa, y se mete medial al músculo estiloioideo para inervar ahí todos los músculos de la lengua, ¿cierto? Excepto uno que era el palatogloso, que quedaba inervado por el vago. Entonces aquí vemos las relaciones. Si se acuerdan cuál pasaba entre medio ahí, de las dos arterias, interna con externa, acuérdense, el glosofaringio. ¿Quién pasaba por fuera, cerquita, abajo? El 12, el hipogloso. ¿Quién pasa entre medio de la carótida con la vena yugular? El vago. ¿Y quién se va directamente para atrás, como hacia el trapecio? Viene siendo el ramo externo del nervio accesorio. ¿Ya? En el fondo, en esta zona, vamos a ver los ganglios simpáticos cervicales superiores y medios, que si ustedes recuerdan, le pasaban la información simpática a la arteria carótida interna y a la arteria vertebral para poder transportar estas fibras simpáticas a nivel craneal y así podían llegar al cráneo. Bien.
Bien, en resumen, entonces, estas cosas son importantes. Entonces, como modo de resumen, acuérdense, la inervación sensitiva de la cara está el trigémino. La inervación motora de la cara, el facial. La inervación de los músculos masticatorios, el nervio trigémino a partir del mandibular, acuérdense. O sea, una parálisis facial no necesariamente afecta a la masticación. ¿Ya? Quizás va a costar un poquito porque se cae el labio o músculos faciales, pero en sí los músculos masticatorios no dependen del nervio facial. Acuérdense que la inervación glandular de la cara está todo dado por el facial, ¿cierto? Excepto la parótida, que habíamos visto que está inervada por el glosofaringio, ¿cierto? Y el facial lo dividíamos en dos, en petroso mayor y cuarta del tímpano, dependiendo si eran las glándulas sobre la fisura oral hacia arriba o sobre la boquita, todos eran inervados por el petroso mayor, y bajo el labio inferior, o del labio inferior para abajo, estaban todas las glándulas inervadas por la cuerda del tímpano. ¿Ya? Y como dijimos, el nervio glosofaringio inervaba a la parótida vía el aurículo temporal, ramo del nervio mandibular. La inervación entonces de la referencia especial de la visión está dada por el óptico, ¿cierto? Que era el número 2. El olfato, ¿cierto? Inervación especial, ¿cierto? Sensorial, dada por el olfatorio. Recordemos que llega a esa corteza entorrinal y el olfato también tiene una relación con la memoria. Recordemos cómo la inervación del equilibrio entonces está dada por los nervios vestibulares. Recuerden que trae la información de 5 órganos, que eran los 3 conductos semicirculares, más el utrículo y el sáculo, que sensan aceleraciones horizontales y verticales, y los conductos semicirculares sensan aceleraciones angulares de la cabeza. ¿Ya? Cuando le pegan un cabezazo a la pelota, por ejemplo, eso es una aceleración angular. O cuando van en el auto y aceleran, ¿cierto? Esa es una aceleración que es más horizontal, es lineal. ¿Bien? Después, bueno, y vemos que no nos caemos, ¿cierto? Mantenemos la postura, ¿cierto? Porque colabora directamente con el equilibrio, al inervar músculos después que se encuentran en el eje axial del cuerpo humano, ¿bien? Para que no nos caigamos. Entonces, los problemas de equilibrio en realidad son del oído interno. Era un mito que fueran del oído medio, ¿bien? Porque los órganos vestibulares están en el oído interno. La audición entonces estaba dada por el nervio coclear. Dijimos que la cóclea entonces era como un caracol, ¿cierto? Que daba 2,5 vueltas de tejido óseo y dentro había un líquido que era la endolinfa que permitía entonces captar esas frecuencias sonoras y depolarizar sus neuronas para poder transportar la información hacia esa área que llegaba en el cerebro, en el surco lateral, ¿cierto? Ahí se sensaba entonces la parte auditiva con una corteza primaria y secundaria. Después teníamos el gusto, ¿cierto? Que estaba a cargo del nervio facial con 2 tercios anteriores y el glosofaringe en el tercio posterior del gusto, ¿cierto? Que el gusto era captado por un tracto, ¿cierto? Que estaba dentro del troncoencéfalo, que se llama tracto solitario. ¿Bien? Entonces ahí llegaba el gusto y ahí podemos percibir el gusto. Luego vemos la inervación de la vía digestiva, entonces, que muy importante está el nervio vago, recuerden que es parasimpático. También colabora en la inervación del corazón y los pulmones, ¿cierto? El paladar secretor, ¿cierto? Las glándulas salivales que son más chiquititas que están en el paladar, quedan inervados por el facial, específicamente por el petroso mayor, ¿cierto? El paladar motor, o sea, quien mueve el paladar blando en el fondo es el vago, que inerva todos los músculos del paladar excepto el tensor del velo del paladar que está inervado por el trigémino. La laringe dijimos que está todo inervado por el vago. La faringe se comparte, ¿cierto?, entre el vago y el glosofaringio, pero recordemos que el glosofaringio se dedica exclusivamente a inervar el músculo estilofaringio y todo lo demás queda a cargo del vago. ¿Bien? El seno carotillo, sí, importante traer la información del nervio glosofaringio. Recuerden que cuando caía la presión, ¿cierto?, sensa esa caída de presión el glosofaringio y después pueden contraerse rápidamente las arterias para restablecer el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Los movimientos del ojo, recuerden que está dado por el nervio 3, 4 y 6, siendo el que inerva todos los músculos del ojo el oculomotor, que es el número 3, excepto el oblicuo superior, que está inervado por el troclear, y el recto lateral, que está inervado por el abducens. ¿Bien? La inervación de la lengua, entonces, todos los músculos están inervados por el hipogloso, excepto uno, ¿cierto? Recuerden que era el palatogloso inervado por el vago. Y la inervación del trapecio y el esternocleido, que somatiza mucho los niveles de estrés, sobre todo en hombres o mujeres, ahí dependiendo del caso, ¿cierto? Que están inervados por el nervio accesorio, ese que tenía el matrimonio corto, ¿cierto? Que se juntaban las dos raíces en el foramen yugular, pero saliendo ahí de la iglesia, ¡pum!, se separan al tiro en un ramo interno y un ramo externo, siendo este último el que finalmente va a inervar estos músculos, ¿cierto? Entonces un quiz ahora de algunas preguntas que tienen que reflexionar, ¿cierto? ¿Qué afecta una parálisis facial? ¿Qué nervio se encarga de la inervación de las glándulas salivales? ¿Qué función realiza el trigémino en la cara?
El tacto, la presión y temperatura de la frente las transmite el nervio. ¿Qué nervio transmitirá eso? Menciona el nervio que se encarga de la inervación faríngea. Bien, ahí habíamos hablado algo de eso. ¿Cuáles nervios se encargan de la inervación laríngea? ¿Con cuál estructura se relaciona el nervio vago en su descenso? Por el cuello. Ahí acuérdense de la vaina carotidia. ¿Y qué función realiza el nervio accesorio? Bien, así entonces hemos identificado y hemos conocido los nervios craneales, además de sus funciones, todo listo para que después ya lo pongan en práctica en la clínica cuando les toque ver las lesiones del vago, lesiones del loculomotor o lesiones paresifasiales, lesiones trigeminales, inflamación del nervio trigémino, cómo duele mucho esa parte de la cara, es un dolor terrible, parecido a los dolores trigeminales de las muelas cuando las sacan, ¿cierto? Incluso sin anestesia, etcétera. Entonces van a ir conociendo toda la funcionalidad clínica posteriormente para poder entenderla con esta base anatómica que hemos hablado. Muchas gracias.